Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañan a distancia. Sean bienvenidos al módulo 2, cuyos temas que se abordarán son: distinción de las faltas del personal que desempeñan funciones jurisdiccionales del personal que desarrolla funciones administrativas y de particulares, calificación de las faltas según la gravedad. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado Octavio Ramos Ramos y el doctor Juan Carlos Ávila López, de quienes me permitiré dar lectura a sus semblanzas curriculares. Magistrado Octavio Ramos Ramos es licenciado en Derecho por la UNAM, con estudios de maestría en Derecho Constitucional, Administrativo y Amparo, así como en Ciencias Jurídicas. Cuenta con especialización en Argumentación Jurídica y estudios de doctorado en Derecho. Ha desarrollado su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación por más de 20 años. En el 2013 fue designado magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 2016 acreditó por concurso de oposición al cargo de magistrado de circuito, mismo que se desempeñó en materia mixta y administrativa hasta el 2025. Actualmente se desempeña como director general del dictamen en el órgano de investigación de responsabilidades administrativas del Tribunal de Disciplina Judicial. Ha realizado actividades docentes y cuenta con publicaciones en materia jurídica. Doctor Juan Carlos Ávila López, doctor en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, maestro en Derecho Penal y especialista en Amparo por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con certificación como especialista en procedimiento de responsabilidades administrativas por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y diplomado en responsabilidades administrativas y combate a la corrupción por el ITAM. Actualmente se desempeña como secretario técnico en el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. Adscrito a la ponencia del magistrado Rufino León Tobar, fue director general de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades en la Contraloría General de la Ciudad de México. Es docente en programas de posgrado en materia de anticorrupción, amparo y responsabilidades administrativas, y coautor de obras especializadas sobre régimen disciplinario y responsabilidades administrativas de servidores públicos. Bienvenidos, y le cedo el uso de la voz al magistrado Octavio Ramos Ramos. Gracias, muy amables por la asistencia en este horario. Quiero también, en primer orden, agradecer la invitación que formula el órgano de administración judicial por conducto de la Escuela Nacional de Formación Judicial para tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Quiero decirles que también es un honor compartir el espacio con mi buen amigo, el doctor Ávila. Es un compañero de la institución, pero también un compañero que ama el derecho, y para mí es un honor tener la oportunidad de tener un intercambio con él. Nos pusimos de acuerdo para hacer un dúo para ustedes hoy, el día 30 de abril, Día del Niño, y conmemoremos de una manera pues más dinámica la actividad que tenemos. Me toca, en lo que corresponde a la participación, hablar sobre la distinción de las características que tiene la responsabilidad administrativa de personal del Poder Judicial de la Federación respecto de quienes realizan actividades de carácter jurisdiccional y de quien tienen actividades o responsabilidad de carácter administrativo. Previo a eso, me pareció conveniente establecer en la presentación que les acerco para su conocimiento y también para sus comentarios, dos columnas que hacen referencia, por un lado, al órgano de administración judicial y por otro, al Tribunal de Disciplina. ¿Cuál fue la finalidad de que yo hiciera esta comparación? Ustedes la pueden ver muy simple, pero la razón es la siguiente. Cada órgano, me refiero al órgano de administración del Tribunal de Disciplina, tiene dentro de sus facultades la investigación de la responsabilidad o de la probable responsabilidad de servidores públicos, como ustedes tienen conocimiento. A su vez, investiga y en su caso substancia y resuelve en primera y en segunda instancia cada uno de esos dos órganos. El punto que me pareció importante para poner estas dos columnas es que vayamos identificando en qué parte es en la que se hace referencia o se tiene que atender al tipo de persona que es probable responsable, de carácter administrativo o de carácter jurisdiccional. Me explico. Cuando se presenta una denuncia por parte de la persona que se sienta afectada,
incluso, como ustedes saben, puede ser de carácter anónimo, puede recibir la Tribunal de Disciplina respecto de personas que tengan funciones de carácter administrativo o a su vez el órgano de administración. Si me permiten dar un poco de contexto, es importante que tengamos en cuenta que el Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la reforma, cuando deja de existir como tal, se divide en distintas facultades y atribuciones. Dentro de esas facultades y atribuciones se encuentra la de establecer la responsabilidad de servidores públicos. Porque si ustedes recuerdan, había una Secretaría Ejecutiva de Disciplina que se encargaba de establecer la responsabilidad de servidores públicos, una competencia era del Pleno respecto de titulares y otra respecto a las personas que no fueran titulares y de su personal también a través de la Contraloría en seguimiento de en este caso patrimonial específicamente de los servidores públicos. Ahora, cambia esta distribución de competencias y cuando nacen los dos órganos, el órgano de administración y el Tribunal de Disciplina, estaba todo concentrado en un solo lugar, pero también deben de tener ustedes el panorama de que no nada más era la responsabilidad o las quejas, las investigaciones respecto de ese personal, sino también se incorporan las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí hubo que identificar cuáles eran las que correspondían al personal administrativo y cuáles eran las que correspondían al personal jurisdiccional, para efecto de remitir al órgano de administración las que les correspondieran y el Tribunal de Disciplina quedarse con las que le tocaban. A su vez, esto implicó que los recursos materiales y personales, tanto del Tribunal Electoral como de la Corte, transitaran al Tribunal de Disciplina Judicial. Se escucha rápido, sencillo, pero es un complejo trámite administrativo que representa organizar, coordinar y distribuir distintas actividades, tanto materiales como personales, para efecto de que se pueda llevar a cabo esta transición de los asuntos, en primer orden, y después la del personal y los materiales administrativos. Cuando se empezó a identificar el tipo de problemáticas, pues se generó un debate ideológico en cuanto a definir de alguna manera una posición. Quiero decirles que hasta este momento el Tribunal de Disciplina Judicial no ha emitido un criterio que determine una postura respecto de qué servidores públicos podrían tener carácter administrativo y qué servidores públicos de carácter jurisdiccional en los casos que estén en una línea tenue de que no se pueda distinguir claramente a quién corresponden, y me explico. El Tribunal de Disciplina Judicial pues es un órgano jurisdiccional, sí o no. No entremos en el debate ni en la polémica, pero quien es experto en derecho administrativo, no quiero mencionar a ninguna persona en particular, ni voltearla a ver, ni decirles nada al respecto, pues, tiene experiencia de que la determinación de responsabilidades administrativas de servidores públicos se realiza, ordinariamente venía realizándose por una entidad que correspondía a la Administración Pública Federal. Con motivo de la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Sistema Nacional Anticorrupción, se establece una diferencia entre conductas de carácter grave y conductas de carácter no grave, y entonces en unos casos las contralorías son las que investigan, sustancian y resuelven, y en otros casos, dependiendo si la conducta es grave, le corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, ahí hay un cambio de diseño constitucional y legal, pero también con la reforma, al crearse el Tribunal de Disciplina Judicial, pues se incorporan con las modulaciones correspondientes un diseño similar en competencia entre el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina. Entonces, por ese motivo es que presenté esta columna que se ve sencilla, pero lo que les quería participar es que en la práctica la realización material de identificación de esos asuntos y la remisión al órgano de administración no fue o no es definitiva, porque también el órgano tiene la competencia para establecer lo que se considere no competente y a su vez el Tribunal de Disciplina hacer lo propio, incluso con las quejas que se reciben,
A veces se declina competencia y a veces, a su vez, el órgano de administración hace lo propio. Quiero decirles que hasta ahorita, en la fase de investigación, se ha hecho la propuesta que se ha estimado correspondiente, pero pasa a otro proceso, que es a comisiones. En esta lámina se indica que la autoridad investigadora, por parte del órgano, es la Contraloría, por parte del Tribunal de Disciplina es el órgano de investigación de responsabilidades administrativas. La primera instancia, quien sustancia y resuelve, son las comisiones de acuerdo con la ley orgánica. El Tribunal de Disciplina Judicial, por ejemplo, tiene su comisión de disciplina, pero interviene previamente una comisión, que es la Comisión de Investigación, que se encarga de revisar los acuerdos conclusivos y los inicios de probable responsabilidad o los CIPRAS que se propondrán a la Comisión de Disciplina. Entonces, segunda instancia, tanto el órgano como el Tribunal de Disciplina, los plenos son los que conocen en definitiva de manera inatacable de sus determinaciones, pero hay una particularidad respecto de la gravedad de las conductas que tengan las y los servidores públicos. Continuando con la presentación que traigo para ustedes, hay una siguiente lámina en la que hablamos de la clasificación de los procedimientos administrativos. Y aquí la ley orgánica establece dos puntos concretos: faltas contra la administración de justicia y, por otra parte, las que corresponden a infracciones o deberes que están previstos en la ley, pero que no tienen una incidencia directa en el ejercicio de la función judicial. Entonces, hasta ahorita, digamos, la ley nos da este margen, y en lo que interesa habría que definir qué se entiende por actos que atenten contra la administración de justicia y lo que corresponde con actos que estén indirectamente relacionados pero que tengan deberes legales. Y ahí entramos en distintas complicaciones, porque la distinción de las faltas puede tener como base tomar en consideración, por lo que respecta a ambas personas, personal jurisdiccional y administrativo, cuál es la naturaleza de su función. Entonces eso pues, se ve en principio sin problema. Así también me pareció a mí cuando me dijeron que tenemos que ver qué asuntos se iban a remitir al órgano de administración. Incluso con los titulares que integraban los órganos de responsabilidad de la Corte y del Tribunal Electoral hubo algunas inquietudes. Por ejemplo, un CTA en un juzgado de distrito o en un tribunal colegiado ve temas que correspondan con la naturaleza de su función directamente con la jurisdicción. El oficial intendente de un órgano jurisdiccional, juzgado de distrito, tribunal colegiado, tribunal de apelación, centro de justicia, tribunal laboral, tienen esa estructura. Ese personal realiza funciones que correspondan a la actividad jurisdiccional. Pues en principio no, directamente no participan. Pero podemos ascender a la clasificación de la falta, pues vamos a ver qué hizo. Si se trata de que se sustrajo papel del órgano jurisdiccional, que eso lo puede hacer cualquier persona, un juez, un magistrado, un secretario o un oficial intendente, un CTA, la conducta es la misma. Al titular del órgano se le iniciaría o formularíamos que la conducta probablemente es jurisdiccional. Esa es una de las características que tenemos que ver, porque funcionalmente, estructuralmente, en el marco administrativo de la identificación de dónde se encuentran adscritos y adscritas las personas que desempeñan estas funciones, pues sería un órgano jurisdiccional. Entonces, ustedes, si fueran las presidentas y presidentes del Tribunal de Disciplina y las magistradas y magistrados integrantes, ¿qué decisión tomarían? ¿Mandarían al titular que sustrajo las hojas al órgano de administración por la falta, o dicen, no es titular, se va al Tribunal de Disciplina? Atendemos a la función,
Porque si estas hojas no tenían que ver con la determinación jurisdiccional dentro de un procedimiento, serían funciones jurisdiccionales y serían funciones administrativas. Y por otra parte, también tendríamos que ver que esto determina competencia, tribunal de disciplina o órgano de administración. Es la misma conducta por personas que están incorporadas a la misma plantilla de personal de un órgano jurisdiccional, y el tema es quién conoce, el tribunal de disciplina o el órgano de administración. Me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes, si me hicieran favor. Cuando tú estás sujeto, no sabes a quién te van a determinar como autoridad competente, porque la justificación quedaría en el tenor de la autoridad. Entonces creo que nos habían dicho en un primer momento que se iba a entender que todos los que eran de carrera judicial serían de competencia del Tribunal de Disciplina, y todos los que no eran de carrera judicial iban a ser en el órgano de administración, independientemente que si se trataba de un cargo que no fuera, bueno, más bien que fuera del, por ejemplo, un CTA, que fuera de carrera, pero si hacía funciones administrativas lo iban a evaluar nada más el órgano de administración, pero quien iba a conocer era el Tribunal de Disciplina. Eso es lo que nos habían comentado. Un magistrado o un juez de los que fueron designados antes de la reforma correspondían a la carrera judicial. Cuando están comisionados, por ejemplo, los titulares ya no serían de carrera judicial. Siguiendo ese criterio, entonces no podrían ser investigados por el Tribunal de Disciplina. Pero suponiendo que estamos hablando de los que fueron de concurso y eran de carrera judicial, comisionados a una actividad, órgano de administración, Tribunal de Disciplina o la Escuela Nacional de Formación Judicial, como es el caso del titular que es magistrado, si se cometiera alguna falta, entonces se investigaría tomando en consideración ese factor. Me parece que ese es un tema que en principio se ve simple, pero ya para efecto de establecer un criterio para realizar la determinación de una investigación y después la sustanciación de un procedimiento donde se formule una imputación a una persona servidora pública y resolver en primera instancia y sujeto a la impugnación en segunda instancia, pues genera ahí, en este momento, una oportunidad tanto para el órgano de administración como para el Tribunal de Disciplina de fijar criterios que permitan establecer cuáles son los factores que toman en cuenta para fijar el carácter que tiene ese servidor público. Voy a también hacer referencia, pero de manera en este momento muy básica, muy sintética respecto de los particulares, porque en el caso de los particulares tenemos a las personas físicas y morales, cuya conducta esté relacionada con una falta administrativa grave de servidores públicos. Entonces, identificar quién es persona física o persona jurídica para efectos de la plática no me pareció que mereciera detenernos tanto como lo que respecta al otro supuesto que estamos platicando. Continuando un poco con los ejemplos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sí nos da parámetros. Si en la conducta interviene un servidor o servidora pública, una persona servidora pública jurisdiccional y una persona servidora pública que realice actividades administrativas, ¿a quién se le daría la competencia? De acuerdo con la ley orgánica, es al Tribunal de Disciplina Judicial. También hay otra parte que es muy interesante. ¿Qué sucede si hay una falta administrativa que se atribuye a una persona servidora pública de carácter administrativo y está relacionada con otra persona
servidora pública que cometa una falta administrativa que no sea grave, es decir, una grave y otra no grave. También la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación define que le corresponderá la sustanciación, investigación y sanción al Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, si ustedes se detienen un poco aquí, hemos hablado que al Tribunal de Disciplina Judicial le corresponde, en principio, la definición de responsabilidad sobre servidores públicos de carácter jurisdiccional. Los de carácter administrativo, al órgano. Entonces, ¿por qué el tribunal conoce de faltas que estén relacionadas con un servidor público de esas naturalezas, es decir, administrativo jurisdiccional? Porque la competencia es compleja y tiene una razón para efecto establecer que el tribunal de disciplina conocerá en segunda instancia de los recursos de revisión que se interpongan respecto a las faltas que previamente determinó el Tribunal de Disciplina. No sé si me van siguiendo hasta ahorita. Fijando las competencias, el órgano de administración investiga, substancia y resuelve todo lo que corresponda a personas, servidoras públicas de carácter administrativo. Cuando la falta es grave, la segunda instancia le corresponderá al Tribunal de Disciplina en pleno, no al pleno del órgano de administración. Al órgano de administración le corresponde en primera y en segunda instancia las faltas no graves de personas servidoras públicas. Entonces, cuando existe una conducta grave y otra no grave, quien resolverá será el Tribunal de Disciplina Judicial, porque hay una persona que cometió una conducta grave que finalmente le corresponderá al Tribunal de Disciplina establecer. Siguiendo un poco con la plática, en las láminas que les presento hay una relativa a la clasificación de los procedimientos administrativos. Faltas contra la Administración de Justicia, esta ya la habíamos visto. La clasificación de los procedimientos, la naturaleza y formulo una pregunta. Creo que es conveniente, o a mí me gusta cuando estoy viendo algún tema, formularme alguna pregunta. De hecho, pidieron preguntas también para efecto de presentarles propuestas a la Escuela Nacional de Formación Judicial respecto de la plática del día de hoy. ¿Cuál es el criterio principal para distinguir las funciones? Cargo del servidor público, vimos que es complejo hace un minuto con el ejemplo que les puse de la sustracción de las hojas. Un personal CTA o un personal oficial intendente con un titular cometerán la misma conducta. Pareciera que el cargo no es determinante para poder definir la naturaleza de la función y su finalidad. Y me voy al último punto, que es el órgano al que pertenece. Podemos tomar como criterio que si es parte de una plantilla de personal jurisdiccional, pues entonces la competencia le corresponda al órgano de administración, al Tribunal de Disciplina. La otra es que se atienda a la finalidad de la función. ¿Cuál es la naturaleza? La ley habla o refiere de dos formas la determinación de la competencia. Uno, función jurisdiccional. La otra es personal jurisdiccional. Entonces, si atendemos al personal jurisdiccional, pues estaríamos en la parte relativa al órgano al que pertenece. Si atendemos a la naturaleza de la función y a su finalidad, entonces estaríamos distinguiendo que dentro de la propia estructura del órgano jurisdiccional pudiera haber quien realice actividades administrativas. Y alguien me diría, pues es que así es. O sea, sí hay quien realiza funciones administrativas. La pregunta que quisiera formular es, esta persona que trabaja en un órgano jurisdiccional que realiza funciones administrativas, directamente no participa en la determinación de emitir una resolución judicial o jurisdiccional, pero indirectamente sí participa en las funciones de un órgano que se encarga de impartir justicia. Y las omisiones o los errores que realice sí tienen incidencia en el ámbito de la impartición de justicia. Diría usted, pues a ver cómo, o sea, póngame un ejemplo.
¿Qué sucede si la persona CTA captura en CICE, no en el expediente electrónico, en CICE, en el sistema, que se fija una medida cautelar de hecho, les iba a decir una cantidad, pero corresponde con algún asunto que tengo en mente, vamos a hablar de cualquier cantidad, no sé, 10 millones de dólares, así de exagerada era una cifra que se puso en el sistema, en una parte que es informativa, que no forma el expediente electrónico, y la actuación del expediente electrónico referente a ese auto decía 10 millones de pesos. La diferencia es dólares y pesos. Y se presenta una denuncia por alteración del expediente a partir de que, en opinión de una de las partes, se alteró un expediente, se sustrajo una información porque la cantidad que se había fijado era superior a la que se otorgó. Si nosotros íbamos al expediente electrónico y íbamos al expediente, pues observábamos que el órgano jurisdiccional actuó en función de lo que va acordado, lo que va ordenado. Pero el reclamo de la persona denunciante fue que no correspondía a la información que estaba en el sistema, no en el expediente electrónico. Esta falta genera incertidumbre jurídica, generó señalamientos de un actuar indebido tanto de los secretarios como de la persona juzgadora, pero también hizo referencia a la parte denunciante, a incertidumbre y a inobservancia del principio de legalidad y desvío consecuentemente de la misma. ¿La falta es administrativa o es jurisdiccional? El licenciado nos hizo favor de dar una opinión. Yo le pedí atentamente si nos pudiera decir por qué, a partir de lo que estamos platicando, ¿no? Por el cargo, por la naturaleza de la función o por el órgano al que pertenece. Gracias. Sí, me parece que no es tanto por el cargo, entiendo que CTA se entiende como un Coordinador técnico administrativo. Sí, como coordinador técnico administrativo entiendo que la denominación refiere a funciones administrativas, lo cual no comparto del todo, porque me parece que es un puesto que es el enlace que permite la articulación entre el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina con el órgano jurisdiccional para que el propio órgano jurisdiccional lleve a cabo de manera correcta su labor, es decir, facilite los recursos o los medios para que el órgano jurisdiccional resuelva. Pero en este caso en concreto me parece que es la finalidad de lo que hizo tiene un impacto directo en un expediente que eventualmente se traduce en una resolución que podrá ser atacable. Entonces, creo que el impacto, pues sí, es definitivamente jurisdiccional. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Óscar Alonso. Óscar, si me permite dirigirme hacia usted por su nombre, no impactó en el expediente electrónico. O sea, el CICE es un sistema, es una plataforma en la que se suben síntesis de acuerdos, se sube, y no es la lista, sino estaba haciendo referencia a un apartado informativo que tiene el sistema. El expediente electrónico y el expediente físico correspondían con la actuación que dictó el juez, o sea, fue correcta. El tema es que la persona que capturó los datos, en lugar de poner pesos, puso dólares, y es el coordinador técnico administrativo. Entonces, la denominación del cargo es administrativa. De acuerdo con el manual, las funciones que realiza son de carácter administrativo. La pregunta es, porque nos pueden informar, si usted ahorita ya asume el carácter de presidente del Tribunal de Disciplina o de integrante de alguna de las magistraturas y es ponente de este asunto y le formulan una incompetencia porque, oye, espérate, no es competencia del Tribunal de Disciplina, mi carácter es administrativo, mi función es administrativa, aquí está el manual de puestos, lo que se alteró es un sistema que no forma parte del expediente electrónico. ¿Cómo le podríamos sustentar que el Tribunal de Disciplina si es competente o a su vez, a lo mejor usted ahorita con esta, Óscar, si estima que a lo mejor sí es una falta de carácter administrativo y no jurisdiccional? ¿Cuál sería su opinión?
Sí, es que creo que al momento en el que la parte que advirtió esta alteración de dólares, de pesos a dólares, se pudo dar cuenta, me parece que sí tuvo impacto entonces en la información que se refleja en el CICE, de tal suerte que esto permite que sí se vea impactado en lo jurisdiccional. Tan así que lo advirtió esta parte y lo llevó a una queja, entiendo que fue así. Si bien se puede hacer la corrección, por supuesto, pero sí creo que todo tiene el impacto en lo jurisdiccional al haberse capturado en el CICE y haber sido una información visible. De hecho, tuvieron que regularizar el procedimiento para efecto de que se ordenara la modificación del CICE correspondiente. Hay faltas contra la Administración de Justicia y hay faltas por su infracción a deberes legales que no están relacionados directamente con el ejercicio de la función. ¿Estaríamos en la primera, faltas con la Administración de Justicia? Eso está en la ley orgánica, eso sí es así, lo establece. Parece que estaríamos más cercanos en el segundo supuesto, ¿no? En el que son faltas que tienen deberes legales. Aquí el punto es que normativamente sí existe dentro de la ley de amparo establece lo relativo al expediente electrónico y por otra parte existe un acuerdo general que regula lo relativo al CICE. Entonces hay una parte normativa que sí establece obligaciones de las personas que están a cargo de esta plataforma y concretamente los órganos jurisdiccionales lo que tienen que subir. Pero entonces tendría un impacto indirecto con la impartición de justicia, la equivocación en el CICE. Sí, a mi parecer sí. Lo comento por lo siguiente, o sea, estamos viendo ahorita un caso relativamente común, pero quisiera que pensaran, por ejemplo, en algo más complejo, como podría ser incluso el propio Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina está estructurado con dos órganos importantes, que son como la base del desarrollo de sus funciones, el órgano de investigación de responsabilidades administrativas y el órgano de evaluación. El órgano de evaluación realiza, no me respondan, solo quiero que estemos como reflexionando sobre esto, qué tipo de funciones. ¿Serían aquellas que tienen que ver con la administración de justicia o serían aquellas que están con motivo de deberes legales? Porque en la evaluación pues, se revisa la percepción ciudadana, se revisa el desarrollo de la actividad jurisdiccional, también hay visitas, hay visitadores que se encargan de realizar verificación de distintas circunstancias de los órganos jurisdiccionales. Es un tribunal por definición constitucional y legal, pero todas las personas que integran ese tribunal serán consideradas personal jurisdiccional. Lo pongo en la mesa para efecto de que reflexionemos en que la problemática de identificar la naturaleza de la función que realiza alguna persona servidora pública o servidor público tiene cierta complejidad. Porque en el caso del 7A, si analizamos, estoy especulando en función ya de que se investigó, que se llamó al servidor público y que formuló su defensa y dentro de ello dijo, no eres competente, Tribunal de Disciplina. ¿Por qué? Porque mi función normativamente no es jurisdiccional. Lo que se me atribuye es haber capturado un dato en una plataforma administrativa que no corresponde con el expediente jurisdiccional. Ya hablé de las funciones y la finalidad de esa información no corresponde con el expediente electrónico. O sea, yéndonos un poquito más a esta parte que estábamos analizando respecto a la función, que tiene que ver con el cargo, la naturaleza de la función y el órgano al que pertenece. La única parte donde podemos como claramente identificarlo está dentro de un órgano jurisdiccional. Pero ya si nos vamos otra vez al ejemplo anterior, todas las personas del Tribunal de Disciplina son personal jurisdiccional. Entonces tiene su matiz para poder establecer un criterio sobre qué tipo de persona tiene carácter de servidor público jurisdiccional o administrativo. No se trata de que especulemos, o sea, en mi caso, como platicándoles lo que me toca hoy compartir con ustedes respecto de las características para distinguir, sino reflexionar y tratar de identificar
que no es algo tan sencillo como en un principio pueda percibirse, y que también puede ser discutido una determinación que se tome, porque así ocurrió. Les platico, por ejemplo, un caso. Este es un caso hipotético, no corresponde con algo real. Podemos hablar aquí de cosas hipotéticas. Un CTA, después de realizar sus funciones en un juzgado de distrito, pues cerró sus cosas, se llevó su mochilita y bajó a ver a su amigo, pues también oficial de mantenimiento, perdón, estoy hablando del oficial de mantenimiento del intendente. Bajó a ver al de la escuela, en ese entonces Federal de Formación Judicial, en mi ejercicio hipotético en ese entonces, de la Escuela Federal de Formación Judicial, y pues ya, vámonos, y los dos traían su mochilita. Y ya cuando salen, los oficiales de seguridad le dicen, oye, a ver, permítanos, vamos a hacer una revisión. Y resulta que ambos traían elementos de limpieza del Poder Judicial de la Federación. La conducta se realizó de manera conjunta. Le toca al Tribunal de Disciplina, como hay una persona de un órgano jurisdiccional y de un órgano administrativo, conocer. Ya no estamos hablando de si la falta es grave o no. O sea, nada más ahorita como para efecto de establecer así una aproximación a qué órgano le tocaría conocer de este tipo de conducta. Está interesante. A ver, el doctor que se contiene, mi querido amigo. A ver, por favor. Muchas gracias, magistrado. Miren, seguramente voy a escuchar muchas críticas porque en distintos foros donde se analiza el derecho administrativo sancionador no se ha definido el alcance que puede tener el derecho penal en el ámbito del derecho disciplinario. El 13 de marzo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia donde nos menciona que podemos recurrir a los elementos sustanciales del derecho penal en cuanto sean compatibles con el derecho disciplinario. Y muchas de las preguntas que se están formulando aquí, desde el punto de vista penal, pudieran tener una solución alterna. Ejemplo, específicamente en el tema de derecho disciplinario no tenemos el elemento antijuridicidad, y por ejemplo en el caso del derecho penal esa antijuridicidad puede ser formal o material. En el ejemplo que daba magistrado de capturó un dato erróneamente en el CICE, pues posiblemente desde una óptica de la antijuridicidad formal, pues sí habría incurrido en una falta administrativa. Pero si efectivamente esto trascendió la Administración de Justicia, lo veríamos desde una óptica de la antijuridicidad material y posiblemente ausencia de un elemento de la falta administrativa. Ahí podríamos estar hablando. Y en el ejemplo que da de dos compañeros, uno con funciones jurisdiccionales y otro que son funciones administrativas, pues a lo mejor la autoría y participación en la falta administrativa pudiera darnos una respuesta. ¿Qué tanto los dos se pusieron de acuerdo para conjuntamente cometer una misma conducta o con un mismo efecto, o simplemente fueron dos conductas distintas que circunstancialmente se presentaron de manera simultánea y que, sin dejar de ser, a lo mejor no hablaríamos a priori a una falta administrativa, sino que dé pauta a que se investigue si existieron esos elementos de la falta, pudiera dar pauta a dos procedimientos de investigación. Uno ante el órgano ante la Contraloría, del órgano de administración judicial, y otro por parte del órgano de investigación de responsabilidades administrativas del tribunal. Entonces, esa era mi participación. Insisto, si hay muchas críticas en el foro respecto de la aplicación del derecho penal en el derecho disciplinario, pero en estos ejercicios que da, pues no podríamos encontrar ahí un poco la respuesta, ¿no? Muchas gracias, doctor. A mí me parece importante establecer, esto yo sé que ustedes lo tienen presente, que los principios reguladores del derecho penal en general, pues guardadas las proporciones o las modulaciones, o como dice la jurisprudencia, mutatis mutandis, pues los incorporamos para resolver justamente lo que no está previsto de manera expresa en el ámbito administrativo. En lo referente al CTA, en mi opinión, si vamos a este punto del ejercicio hipotético, si hay una incidencia en el ámbito de la impartición de justicia, porque ese sistema tiene la finalidad de informar al justiciable, a los usuarios, a las partes.
Entonces, si bien el expediente electrónico no se vio alterado, no se puede sostener que no tuvo una incidencia, particularmente de un elemento. Se tuvo que regularizar el procedimiento para efecto de que se ordenara la captura adecuada o la correcta en el CICE. Entonces, pues definitivamente genera una incertidumbre en los usuarios y esto motivó a que se regularizara el procedimiento para que se hiciera la aclaración correspondiente. También pudo haber sido el caso que, en opinión del juzgador, porque ha habido otros asuntos hipotéticos, donde el juzgador considera que no hay una afectación al expediente electrónico y que es un apartado informativo que no tiene incidencia directamente con la temática jurisdiccional. Y este tipo de particularidades de los casos es lo que genera que no existan reglas absolutas para poder establecer o determinar la competencia. Y yo lo problematicé porque bien en una estrategia defensiva, pues alguien puede argumentar la incompetencia del órgano que le está sujetando un procedimiento buscando la prescripción digamos, por los tiempos, justamente para efecto de que pueda prescribir la probable conducta que le es atribuida. Entonces, mi opinión es que sí, incidiría en la parte jurisdiccional, específicamente en ese ejercicio, porque hubo la necesidad de hacer una regulación de procedimiento, pero también les hago ver que ha habido casos donde titulares consideran que no hay un impacto y que no tiene que ser ninguna regularización porque es una información incluso interna, de acuerdo, cuando uno revisa la parte normativa de ese apartado en CICE, no va dirigido propiamente a las partes, sino es un control interno. Ahora, en el último ejemplo que pusimos respecto de la conducta de las dos personas, pues efectivamente cada quien cometió de su lado la falta que le tocaba. Coincidentemente uno pasó por el otro, pero no necesariamente se pudo establecer en ese ejercicio hipotético que hubiera habido una organización previa para que cometieran en su conducto la conducta. Entonces, aquí, pese a que puede haber sido una sola denuncia o una queja, pues hay competencia de dos órganos jurisdiccionales. Siguiendo un poco con el esquema de los ejercicios que estamos platicando, una de las características que me parece relevantes que pueden ayudarnos a definir con mayor justificación la competencia es la naturaleza de la función y la finalidad que se está realizando, porque justamente la propia ley orgánica nos establece que hay dos tipos de conductas que son sancionables, las que afectan a la impartición de justicia y las que indirectamente tienen una regulación legal y que impactan o que inciden en la impartición de justicia. Continuando con la plática, ¿qué entenderíamos por actividad jurisdiccional? ¿Quién me daría opinión al respecto? Oscar, me ha alzado la mano y le van a pasar el... Función jurisdiccional. La jurisdiccional me parece que toda aquella función que participa en el engranaje para que se lleve el trámite de un asunto hasta su conclusión. Y en ese caso, el multicitado CTA, que dicho sea de paso en el manual de puestos, dice las funciones y aquellas que el titular del órgano jurisdiccional le asigne. Y si le está asignando labores estrictamente ya en un sentido jurisdiccional, por ejemplo, en la participación de atención a promociones, por ejemplo, ya es una labor meramente jurisdiccional. Bueno, entonces me parece que eso, ¿no? La jurisdiccional, todo aquel que participa en el engranaje para que se lleve a cabo la tramitación del asunto hasta su resolución. Oscar, muchas gracias por voluntariamente participar. Les tengo otra consulta para reflexión. Un visitador tiene dentro de sus responsabilidades y también atribuciones y competencias la de revisar la actuación jurisdiccional y verificar incluso la percepción de las personas en cuanto a la función del órgano. Puede haber actividades administrativas y puede haber actividades jurisdiccionales. El visitador judicial.
Si alguna persona se siente afectada, es más, hace poco salió un tema donde un visitador fue a realizar pues, la visita correspondiente a una ordinaria y una persona le hizo conocimiento de varias conductas. El visitador le dijo, no, esto usted está grillando, una cosa así. En el ejercicio hipotético que les platico también, si hay una queja respecto de la actuación en una visita que realiza un visitador y la fórmula personal jurisdiccional, en este caso en ese ejercicio hipotético fue un secretario, ¿quién conocería de esa falta? Ya Óscar amablemente nos puso los conceptos de la actividad jurisdiccional y de la actividad administrativa. Yo les pediría que me dieran opinión qué función realiza el visitador y quién sería el órgano competente para conocer de la denuncia que se presentara. ¿Quién se anima? Le hacemos como el doctor en la universidad que le pregunta a sus alumnos. Aleatoriamente. ¿Usted se anima? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, por favor? Joel Rangel. Joel, muchas gracias. En cuanto a la función, desde mi punto de vista es una función administrativa. Si bien evalúa aspectos de carácter jurisdiccional, se está llevando a cabo una función precisamente de eso, de evaluación. Entonces, no se dirimen controversias, no se afectan situaciones dentro de un expediente que lleva el órgano jurisdiccional. En mi humilde punto de vista, creo que es una función de carácter administrativo. Qué interesante, Joel, porque fíjate, me pongo a pensar en el otro asunto que estamos platicando con Óscar, y el otro llenó una parte del sistema, un apartado administrativo que no tiene relación con el expediente electrónico ni con una constancia, y dijimos jurisdiccional porque impacta indirectamente en lo jurisdiccional. Difiero totalmente de esa opinión con base en lo que le acabo de comentar. A mí me parece que el apartado informativo del CICE no altera situaciones jurídicas de los expedientes y por tanto no tiene relación con función jurisdiccional. Qué interesante, porque pero podría haber cuestiones del CICE de publicación que sí pudieran afectar relaciones jurídicas dentro del o situaciones jurídicas, no relaciones jurídicas dentro del expediente. Por ejemplo, al momento de subir la lista de asuntos, nos equivocamos en el número de expediente y debe de haber 3 días, ya lo sabemos, hábiles entre la lista del asunto y la sesión. Si nos equivocamos en el número del expediente, ya no dimos a las partes los 3 días para tener la posibilidad de ir a hacer alegato de oreja, etcétera, etcétera. Entonces, es muy casuístico desde mi punto de vista, depende, pero para mí sí dependería que tuviera un impacto en las situaciones jurídicas dentro del propio expediente, ya sea administrativo o el físico, ¿no? Pero me parece que sí debe tener ese impacto. Si es meramente informativo, no creo que afecte la legalidad ni la certeza jurídica de ninguna de las partes, porque precisamente no se toma ninguna determinación. qué interesante que tenemos disidencia en el Pleno del Tribunal de Disciplina y del órgano de administración, que somos los que estamos aquí presentes y también quienes nos siguen en línea, porque entonces yo entendí hace rato que todos estaban de acuerdo en que, sí, era jurisdiccional, entonces no. Y el visitador que revisa expedientes, que conoce directamente cuál es la estadística, el funcionamiento del órgano, la pregunta es, su función, la finalidad de su función, incide en deberes legalmente establecidos que tengan que ver con la impartición de justicia. El 197 nos daba un parámetro. Faltas por infracción a deberes legales que no están relacionados directamente con el ejercicio de la función judicial al momento de dictar resoluciones. Estaríamos hablando de que habría una conducta, ahora el tema sería administrativa
o jurisdiccional. ¿Forma parte de una estructura del Tribunal de Disciplina? Sí. Su finalidad o su función es coadyuvar, vigilar la impartición de justicia específicamente en un órgano, ¿sí o no? A ver, vamos a... Lo que sí sucede en otros poderes, sobre todo en el Ejecutivo, que hay modelos de control interno. Es decir, independientemente de una actividad sancionatoria, cuando se detecta alguna presunta o alguna falta administrativa y que esto conlleva a un procedimiento del que derive una sanción, independientemente de esto, hay procedimientos de control interno en donde no necesariamente derivan en una sanción. Entonces, creo que la labor del visitador se ubica dentro de estos supuestos, es decir, una actividad de control interno por un aspecto de mejora, detectar áreas de oportunidad para corregir. Entonces, inminentemente eso sería, sí, dentro del ámbito jurisdiccional, pero no en funciones que incidan en lo que en el 197 precisamente nos refiere, al momento de dictar resoluciones, y yo lo ampliaría más, dictar, ejecutar resoluciones de carácter judicial. ¿Y esto a qué nos llevaría? Que en tanto no incida hacia el justiciable la acción o la omisión en la que pudiera incurrir el servidor público, independientemente de que el ejemplo que da de llenar incorrectamente ese apartado del sistema no incidió en el justiciable y por ende no afectó la correcta administración de justicia, lo cual sí pudiera suceder si, por ejemplo, capturó mal el dato de un expediente, que era el otro ejemplo, porque ahí sí tiene efectos frente al justiciable que le obliga o genera la pérdida de un derecho, o bien le genera la necesidad de promover algo dentro del propio expediente, como una dada nueva cuenta, una regularización del procedimiento, pero ya le impusiste una carga que no necesitaba el justiciable, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, querido doctor. A mí me cuesta trabajo, sinceramente, que tengamos que ver tan minuciosamente, por ejemplo, si el número de expedientes se equivocó y trascendió en la impartición de justicia, eso para efecto de establecer ya digamos, la responsabilidad y ahí, por supuesto, pero para efecto de investigar y de establecer competencia, de si es órgano de administración o si es tribunal de disciplina, sí me cuesta mucho trabajo que nos pongamos tan escrupulosos para efecto de ver si en ese momento trascendió o no la impartición de justicia, porque imagínense, un CTA dice, no, pues yo de pura suerte llené un apartado que no es informativo y no pasó nada. Puse una cantidad de $10 millones y era 10 millones de pesos. Y el otro dice, híjoles, yo sin querer me equivoqué en la síntesis, puse la de otro asunto y esto sí me generó un problema. Porque la conducta es el mismo tipo de servidor público, la misma función, en un órgano jurisdiccional, solo es qué tanto impactó. Porque ahí estaríamos estableciendo uno de los elementos de responsabilidad, es decir, cuál fue la trascendencia para efecto de hacerte el reproche ya llamándote a un procedimiento disciplinario, pero para efecto de establecer la competencia, que es ahorita en el apartado que estamos, y por eso me atreví en un principio a ponerles dos columnas de la investigación, la sustanciación y la resolución, porque cuando se investiga, de entrada tiene que ser competente en principio el órgano que está realizando las actividades de investigación respecto a la esfera o de la conducta que le atribuyen a un servidor público. Perdón, vi manos alzadas por allá, por favor, tu nombre. Disculpe. No, perdón. No, es que precisamente era lo que iba de la investigación y decía, el tema es que a veces no tienes los elementos cuando inicias la investigación, quizás los tendrás cuando ya hayas reunido toda la documentación, la información o las pruebas necesarias para poder decir si hubo una trascendencia, pero a lo mejor ya la trascendencia la determinan cuando ya la investigación la había hecho el órgano de administración. Entonces ahí habría hecho la investigación una autoridad incompetente. Que ese es un punto también bien relevante en función de la prescripción, porque hay investigaciones que llevan un tiempo pues significativo para efecto de establecer la probable responsabilidad, y ya en el momento en el que imagínense que
que ya está para emitirse la conclusión o la probable responsabilidad, no, pues es que no, creo que no somos competentes. Entonces ahí habría también un problema, porque igual nosotros se lo mandamos al órgano y el órgano va a decir, oye, esto está, exacto, esto está quemándose y ¿sabes qué? No soy competente. Y ahí se tendrá que establecer un conflicto competencial, de lo cual también platicaremos en un momento. Pero lo nutritivo de este intercambio es que me parece que en un principio nosotros podemos partir de que no tiene tanto problema identificar qué tipo de falta se comete y qué carácter tiene la persona que la realiza. Pero hay algunos asuntos, por supuesto, son los menos, pero tienen esta característica de no identificar. ¿O cómo justificamos? Porque yo creo que lo que merece es eso, justificar a través de la función, la finalidad, la naturaleza también del órgano y de dónde, digamos, la función que realiza la persona y en el órgano en el que está. Pero son elementos que todavía, como les decía yo, no existe una resolución del Tribunal de Disciplina o un criterio que diga, oye, en estos asuntos, así. Perdón, licenciado, su nombre de favor. ¿Usted cómo se llama, licenciada? Karina, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aris. Una de las cuestiones que también yo quería comentar, que a veces también pasa con los justiciables, y creo que también son parte de los detonadores por los que a veces también a nosotros nos generan este tipo de confusiones, es advertir claramente qué elementos son los que les impactan en la administración de justicia. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la opinión que dijo el compañero. Joel, ¿verdad? Sí, Joel. Para mí me impacta lo del tema del CICE, y por ejemplo, me recordó mucho a mí a un caso que tuve yo un tiempo, fui actuario, y un día llega una parte y nos comenta, yo el área de actuaría, oye, de este expediente no está listado nada. Y ya nosotros vimos, nos metimos al CICE, tecleamos el expediente, aparecía en la síntesis de acuerdo, estaban publicadas todas las listas y nos decían, no, es que yo me meto al internet y no aparece nada. Y ya verificamos y dijo, bueno, a ver, le prestamos el equipo de cómputo, a ver, ¿qué es lo que haces? Él se metía a una página, sí del Consejo, pero relacionada con algo de gestión judicial, donde él advertía y ahí como que no sé si no estaba cargado nada o no aparecía lo que era. Y yo, o sea, en ese momento lo que le dije, bueno, a ti, ¿por qué conducto se te notifica? Pues mediante la lista de acuerdos. Y está publicada físicamente y está en la página electrónica. Pero él de manera alternativa se metía como a otra página porque decía que a él se le hacía más fácil ahí verificar su asunto. Entonces, también ahí hay que ver realmente conforme por ejemplo, a la ley de amparo en este caso, o conforme a la legislación que sea, qué es lo que verdaderamente a ti como justiciable te fija un punto de derecho, te implica algo en tu asunto, y a partir de ahí o verificar si está trascendiendo o no a la administración de justicia, porque claro, hay como le decía el doctor, hay mecanismos internos de los órganos para ellos mismos alimentar esta información o tener sus controles, pero que eso no necesariamente te va a afectar a ti en tu expediente o te va a afectar una situación jurídica o te va a generar una obligación. Para mí también ahí hay que ver ese tema, y que siento yo que a veces también muchos justiciables, o sea, se entiende por parte del justiciable, ¿verdad?, que como que le dé pendiente, pero no todo a él le genera una obligación o le afecta un derecho. Lo mismo les quería comentar eso. Muchas gracias. Tu nombre es Aris. Gracias. Me parece importante contextualizar con casos concretos que se han tenido. Para avanzar un poco, porque vi que estoy llevando el tiempo de mi querido amigo el doctor Juan Carlos, y van a ver que es un lujo escucharlo. Quería hacer referencia a esta lámina de distribución de competencias por tipo de personal. Aquí lo que tenemos es que el Tribunal de Disciplina, como les anticipé hace un momento, conoce de la responsabilidad que se atribuye al personal jurisdiccional en primera instancia y en segunda instancia. ¿A qué le llamamos primera instancia? Primera instancia es la comisión que
está conformada, de acuerdo con la ley orgánica, por 3 magistradas y magistrados, que sustancian y resuelven el inicio o de un IPRA, que después se llama PRODO, Procedimiento Administrativo para establecer la responsabilidad administrativa. Esa comisión resuelve, hay sanción o no hay sanción, y consecuentemente esta determinación es susceptible de impugnarse a través de un recurso de revisión que será competencia del Pleno, definitiva e inatacable en segunda instancia. Ahí pareciera que no tenemos ningún problema. Después, hay otro punto que hace referencia al órgano de administración. Cuando estamos hablando de personal administrativo por faltas no graves, la precisión de gravedad y no gravedad, la ley nos la aporta. En este punto le corresponde al órgano de administración las 2 determinaciones, bueno, investigar, sustanciar, resolver en primera instancia y también conocer en segunda instancia el Pleno en el recurso de revisión de esa probable falta administrativa. El Tribunal de Disciplina Judicial conoce en segunda instancia el recurso de revisión de las faltas de personal administrativo, pero cuando son calificadas como graves. Es decir, el órgano de administración investiga, sustancia y resuelve en primera instancia, y el recurso de revisión será competencia del Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial también va a investigar, va a sustanciar y va a resolver cuando existan conductas de faltas graves y no graves de personal administrativo. Esto está definido en la ley, pero como ven hay competencias que son muy particulares para efecto de investigar y para resolver en segunda instancia por parte de estos 2, tanto tribunal como órgano de administración. El punto que me parece importante es el siguiente, para tratar de cerrar la plática. Cuando se entabla un conflicto competencial, la propia ley orgánica establece que le corresponderá al Pleno del Tribunal de Disciplina determinar lo que corresponda. Y estos asuntos realmente no se han presentado, pero como vemos, no estamos lejos de que en algún momento tengamos algunos asuntos con particularidades muy específicas que no está tan fácil establecer. Y me regreso al ejemplo del visitador. Salud. El visitador, como requisito para su designación, tiene que tener experiencia jurisdiccional. El visitador tiene dentro de sus funciones emitir opiniones y pronunciamientos respecto de las visitas que realice, y eso puede dar lugar a una determinación que impacte en la evaluación del juzgador o juzgadora. Eso es impugnable también a través de recurso de conocimiento del propio Tribunal de Disciplina, pero también puede dar lugar a la determinación del inicio de una investigación por probable conducta irregular. Entonces, la participación y la determinación, las facultades que tiene una persona visitadora, directamente, o me parece a mí, que sí podemos conciliar en que sí inciden en la impartición de justicia, si no directa, sí participan en supervisar obligaciones normativas y legales que impactan en la impartición de justicia y no directamente en una resolución. La facultad de evaluar, en principio, es de naturaleza administrativa. Entonces, cuando hablamos de lo administrativo y de lo jurisdiccional, hay casos, como la teoría establece, que están en la zona de penumbra, es decir, pues no vemos claramente que podemos sostener, pues es administrativo, ya que se vaya a que conozca el órgano de administración. Si la conducta es grave, por ejemplo, conocería el órgano de administración y el Tribunal de Disciplina conocería en segunda instancia. Si la conducta está relacionada con otra que no sea grave o de un personal administrativo, conocería el Tribunal de Disciplina. Estamos hablando del escenario donde coincidiéramos que es personal administrativo. No sé si me explico. Entonces, ya sí es administrativo. Pero fíjate que participó en esta probable conducta administrativa regular una persona que es administrativa, Tribunal de Disciplina, o órgano de administración, perdón. Si hay una persona directamente, el juez, Tribunal de Disciplina, pero podría llegar también al Tribunal de Disciplina en segunda instancia si se atribuyera que la falta que se cometió no es grave y en el recurso
conocería el Tribunal de Disciplina. Entonces, pareciera que es un tema que no está tan claro, tal vez a raíz de estarlo viendo en la ley y en la práctica uno lo empieza como a interiorizar, pero sí tiene su matiz. Por ejemplo, para una evaluación o un ejercicio hipotético que se les vaya a evaluar, si les preguntan cuál es la competencia del Tribunal de Disciplina y del órgano de administración judicial, pues a lo mejor esta lámina les pueda servir para efecto de que en un ejercicio hipotético puedan tener ahí una posible respuesta. Finalmente, voy a cerrar para que tengamos un pequeño receso, el doctor dé cuenta de su participación y al final, si tenemos oportunidad, pues atendemos las preguntas y las respuestas que consideren. El cierre es muy concreto porque es una lámina que hace referencia a las faltas administrativas cometidas por particulares. La ley orgánica establece que para establecer cuáles son esas posibles faltas se atienda a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y bueno, parece ya visto así muy entendible que tanto una persona física como una persona moral pues pueden dar lugar a la determinación de una probable conducta de responsabilidad cuando a un servidor público se le establece un soborno o una participación ilícita en un procedimiento administrativo, o uno que llama mucho la atención, que es el punto 9, faltas de particulares en situación especial. ¿Esto a qué se refiere? Pues justamente ahora con el nuevo diseño de acceder a las titularidades, las elecciones pueden dar lugar a la participación de personas que puedan apoyar una campaña, un proceso, para obtener después un beneficio o una participación con las determinaciones que emita la juzgadora o juzgador. Con esto cierro este saque. A mí lo que me interesaba era identificar que no debemos de una forma tan concreta considerar que la participación en la actividad jurisdiccional es tan clara, simplemente tan solo el término jurisdictio, jurisdicción, actividad jurisdiccional, función jurisdiccional, es emitir una determinación donde se aplique el derecho y una consecuencia. Pero si a esas vamos, por ejemplo, investigar una probable conducta administrativa irregular, establecer una resolución conclusiva o una determinación de propuesta de inicio de procedimiento, pues es una resolución que podría estar lato sensu, o sea, en sentido amplio, considerada como dentro de una jurisdicción y además auxilia directamente a la determinación de la facultad sancionadora de las comisiones y del pleno. Entonces, si se regula y se protege eso en la ley orgánica, en la responsabilidad de servidores públicos, pues parece que no está tan fácil establecer respecto a determinadas personas que forman parte de todo. Nada más ahorita hablamos Tribunal de Disciplina, pudimos hablar de Corte y pudimos hablar de Tribunal Electoral, que también tiene otras estructuras distintas y más complejas que representan otro análisis. Les agradezco en este primer momento su tiempo, hacemos un receso y ya continuamos con el doctor Ávila. Ahí está, es para acá. Bien, pues vamos a iniciar en esta segunda parte de esta sesión y agradezco a la Escuela Nacional de Formación Judicial la invitación para participar en este diplomado y de manera especial a mi amigo el magistrado Octavio Ramos por amablemente haberme compartido su tiempo para esta exposición. El tema de las faltas administrativas me parece de especial relevancia. ¿Por qué? Porque la falta administrativa es el fundamento de la responsabilidad administrativa. Es decir, no podemos entender la aplicación de una sanción si no previamente tenemos considerados todos estos elementos. Y quedaría pauta a, yo creo que todo un diplomado exactamente de los elementos que configurarían la falta administrativa, sin embargo, por razones de tiempo, habremos de acotarlo a su calificación como faltas administrativas graves o no graves. ¿De dónde surge este concepto de faltas administrativas graves o no graves? Recordemos que hace ya casi 11 años se reforma nuestra Constitución y se instituye un nuevo régimen disciplinario en todo el país, en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 2024, considero, es el tercer esfuerzo por armonizar no solamente la legislación, sino el procedimiento disciplinario en el Poder Judicial de la Federación respecto a los otros poderes.
Si bien desde la ley del 95 y después en el 2021 las respectivas leyes orgánicas ya hacían referencia al procedimiento disciplinario, paulatinamente venían incorporando lo que es el procedimiento que se desarrolla a partir de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En esta ley de 2024 ya de manera muy específica nos refiere al artículo 191 que las reglas de la Ley General de Responsabilidades serán las aplicables en el procedimiento disciplinario en el Poder Judicial de la Federación. Ha habido importantes esfuerzos en el Acuerdo General de Responsabilidades que estuvo en vigor durante varios años y creo que es una tarea pendiente del Tribunal de Disciplina Judicial realizar o emitir un nuevo Acuerdo General en materia de responsabilidades. Es un trabajo arduo porque no solamente tendrá que regular el procedimiento disciplinario o decantar por que sea aplicable en todo lo objetivo de la ley general y solamente regular partes muy específicas como pudieran ser los recursos. ¿Sí? Entonces, a partir de la Ley General de Responsabilidades 2017, surge el concepto de faltas graves y faltas no graves, pero tiene una razón muy particular, sobre todo a nivel del Poder Ejecutivo, porque tratándose de faltas no graves, todo el procedimiento, desde la investigación a través de la autoridad investigadora, sustanciación, resolución e incluso los recursos de revocación, correspondía totalmente al ámbito del órgano interno de control. Entonces no era muy difícil, ¿por qué? Porque simplemente era una falta grave y todo el procedimiento se llevaba ahí en el OIC, o se lleva. ¿Por qué faltas graves? Porque hay una distinción procedimental. ¿Cuál es esta? El procedimiento se inicia en el órgano interno de control, cita para la audiencia de ley al presunto responsable, recibe su informe, su respuesta a imputación que le hace la autoridad investigadora y ahí termina la participación del órgano interno de control de su autoridad sustanciadora, porque de ahí lo mandan a la continuación al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o al Tribunal de Justicia Administrativa estatal o de la entidad que corresponda, y ahí este tribunal, en su sala especializada, es el que admite pruebas, ordena los términos en los que se debe desahogar y sobre todo emite una resolución. Pero hay una cuestión muy importante también en tema recursal. Las faltas administrativas, de acuerdo a la ley general, las faltas administrativas, las sanciones por faltas administrativas no graves, se ejecutan de manera inmediata. No necesitan que se resuelva el recurso, per se. Sin embargo, en faltas administrativas graves sí sucede eso. Sí se necesita agotar el recurso de apelación ante la Sala Superior para poder ejecutar esta resolución. Entonces, de ahí tenemos el origen de que hacemos la distinción de faltas graves y no faltas no graves. En el Poder Judicial de la Federación, considero, tenemos faltas administrativas graves y no graves, atendiendo a la calidad simplemente de ser servidores públicos. El fundamento constitucional es el que aparece en la lámina, 108 constitucional, y después se relaciona, porque en el 108 constitucional refiere a todos los servidores públicos de todos los ámbitos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos constitucionalmente autónomos. Ahí no hace una distinción. Entonces, el fundamento constitucional de estos conceptos es artículo 108 constitucional. Y después encontramos en el artículo 1º, 2º, fracción 2ª y 3º de la Ley General de Responsabilidades esta definición de lo que son faltas administrativas graves y no graves, y que son comunes para todos los servidores públicos, incluidos los del Poder Judicial de la Federación. Y de acuerdo a la ley general, ¿cuáles son estas? Bueno, están definidas en el artículo 49 y en el artículo 50 de la ley general. Son faltas administrativas no graves, y las graves son del artículo 51 al 64 ter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En la tipología es muy interesante. Hace ratito estábamos comentando de las obligaciones de los servidores públicos. La tipología en las faltas graves y no graves decanta por dos sistemas. Uno de normas subjetivas de determinación, es decir, establece deberes a cargo del servidor público, y ante el incumplimiento de esos deberes u obligaciones surge una consecuencia jurídica que es la imposición de una sanción. Y esas son las faltas administrativas no graves. Incumples con tu deber, ameritas una consecuencia y es esta una sanción. ¿Qué nos implica esto? Hacer el análisis pormenorizado
de los deberes de cada servidor público en individual para poderles hacer ese reproche. Tu obligación era hacer A, de acuerdo a la ley, de acuerdo al manual, de acuerdo a una circular, no lo cumpliste, no cumpliste con tu obligación, no hay justificación para que no lo hubieses hecho, entonces amerita la imposición de una sanción. Faltas graves, normas subjetivas de determinación. Y las faltas graves decantan por otro sistema de tipología, que es las prohibiciones. Es decir, queda prohibido a ciertos servidores públicos realizar ciertas conductas y ya tienen una denominación: cohecho, abuso de funciones, tráfico de influencias, todas las que están denominadas como tal en el peculado, en la propia ley general. Entonces, esa es una gran diferencia. Faltas no graves, tipología, obligaciones, el incumplimiento, tengo que demostrar que se incumplió y por qué estaba obligado a cumplir con esa obligación, surge la consecuencia jurídica. Faltas graves, hay una prohibición que tú violaste, a pesar de estar prohibido, realizaste esta conducta y amerita una consecuencia, una sanción administrativa. Entonces, por principio de cuentas, quisiera establecer que las faltas administrativas graves y no graves para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, comunes con otros servidores públicos, son las que establece la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entramos entonces ahora al estudio específico de aquellas faltas graves y no graves, específicamente para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Bien. En el artículo 188 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 2024 establece un catálogo, en su artículo 88, de cuáles son las faltas administrativas no graves. Es decir, establece una serie de obligaciones que a cargo de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que ante el incumplimiento constituyen faltas administrativas no graves. Sí, esta es la lista. Faltas graves. Y aquí me permitiré quitarme un poquito la camiseta de secretario técnico del Tribunal de Disciplina Judicial y ponerme la camiseta de jurista y de académico, porque voy a decir cosas que posiblemente no deba de decir. Son hipotéticas. Bien, mire, si nos vamos al artículo 187 en relación con el 203, y ya veo tomando a mucha gente nota. Si nos vamos al 187 en relación con el 203 de la Ley Orgánica, nos dice que las faltas graves son aquellas que están contempladas de la fracción primera a la octava y de la 15 a la 18. Insisto, artículo 203. Estas faltas son catalogadas como graves, pero quedan en el vacío las previstas en la fracción 9 a la fracción 14. Es decir, la ley no establece si son no graves o son graves. Y me remito a mi comentario de mi intervención anterior. La jurisprudencia publicada el 13 de marzo de este año y con antecedentes jurisprudenciales nos refieren que en el derecho administrativo sancionador aplican los principios del derecho penal. Y uno de los principios del derecho penal es el principio de legalidad, que tiene dos vertientes: principio de taxatividad y de exacta aplicación de la ley. ¿Qué implicaría en este caso entonces el principio de taxatividad? Que el legislador estaba obligado a definir con el mayor nivel de concreción, de certeza jurídica, qué es una falta grave y qué es una falta no grave. ¿Por qué? Porque sabemos que en materia sancionatoria está prohibida la analogía, la mayoría de razón, artículo 14 constitucional. Entonces no podríamos establecer que, bueno, no son graves como tal, pero se entiende o se debe interpretar que por descalificación entonces ahora
Todas las de la fracción novena a la fracción 14 son no graves. ¿Por qué? Porque se estaría violando ese principio de taxatividad y de exacta aplicación de la ley. ¿Sí? Entonces, lo que yo quisiera comentar, hacer énfasis, es que si bien hay una lista, se necesita un ejercicio de interpretación que a veces debe de favorecer esos principios, principio de legalidad, sobre todo porque estamos en un tribunal de disciplina judicial en donde tendremos que ser más rigurosos con el cumplimiento de principios, sobre todo principios constitucionales. Entonces, mi primer comentario, y me gustaría que alguno de ustedes conocer su punto de vista, si efectivamente, si al no establecerse como falta no grave las de la fracción novena a la 14, estaremos hablando que esas conductas realmente no son punibles. Y esto se suma a otras dudas que frecuentemente se tienen. Artículo 184. Dice, ¿será motivo de disciplina? Una serie de conductas loables de cumplir, una muy buena intención del legislador, pero que tampoco son faltas ni graves ni no graves. Bajo el principio de exacta aplicación de la ley, no pudiéramos analógicamente entenderlas o por interpretación decir que también son sancionables. Sí son conductas deseables, pero si el artículo 203 no las califica como graves ni como no graves, no amerita sanción alguna. ¿Sí? Entonces, dejaría en esa parte estos dos elementos. Bien. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Qué otros aspectos distinguen, las faltas graves de las no, sí? Perdón, doctor. Pensé que se iba a animar Joel, Oscar, Aris o Karina, pero fue provocador, doctor. Coincido en que no hay una determinación en el 203 sobre cuáles serán, que indicara que las no señaladas serán consideradas no graves. El 202 hace referencia a faltas no graves, pero no precisa cuáles serán. Exactamente. Entonces, previamente en el 183 y en el 182 sí se distingue que existen faltas graves y no graves. Nos lleva a hacer un ejercicio de cuáles serán las no graves. Sí entiendo el rigor del principio de tipicidad en el sentido de que una conducta tiene que estar específicamente prevista para ser reprochable. Aquí lo que tendríamos en la zona, digamos, citando Hart, ¿no? La zona de penumbra, no hay claridad, es que no existe una determinación expresa de que son no graves. Así es. Si se hiciera la imputación a un servidor público, a una persona servidora pública de una falta, me voy a referir a la 10, que también tiene un tema bien interesante. Tiene un tema bien interesante, la 10. En el propio artículo 184, la fracción 10, establece no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de las labores. Se le atribuye la probable conducta reprochable al servidor público, se dice que podría ser constitutiva de actualizar la hipótesis del 184, fracción 10, y para efecto de emprender el análisis, establecer que hay facultades porque no se ha prescrito, y decimos que serán 3 años porque es una no grave. Si viene la defensa de la persona sujeta a procedimiento y nos dice, oye, ¿sabes qué? Hay violación del principio de tipicidad porque no hay una precisión si es grave o no grave. Digamos, si se le dijera que es grave, estaríamos desatendiendo lo que dice el 203. Así es. Si le decimos que no es grave, estamos haciendo un ejercicio, digamos, interpretativo para poder establecer que por exclusión es no grave. Así es. Pero de entrada la conducta está prevista como una falta. Y lo único que estaría discutiéndose serían las facultades del órgano para poder establecer si podemos todavía, no ha prescrito o sí. ¿Dónde estaría la afectación al principio de tipicidad en cuanto a la precisión de la falta como tal?
Quisiera comentar algo que es lo que me motiva más en la intervención. Karina, si me da oportunidad. Precisamente lo que decía el doctor, y yo coincido en ese tema, gracias. Porque, a ver, el 184 no te dice que son faltas, dice será causa de disciplina. Si tú lo comparas con la Ley General de Responsabilidades, la Ley General de Responsabilidades en su artículo 7 establece principios. Esos principios se retomaron en su momento de la Ley Federal de Responsabilidades que sí estaban catalogados. Por ejemplo, cumplir con las disposiciones relacionadas con el servicio público, que podían ser leyes, reglamentos y demás, ¿no? Pero ese está en el 7 y son principios, no son faltas, y no te dice si son graves o no son graves, luego entonces no se pueden catalogar. El 184 no te dice son causas de responsabilidad, y el 187 sí te lo dice expresamente, son causas de responsabilidad. Entonces te dice, son causas de disciplina. ¿A qué se refiere causas de disciplina? No lo sé. Y podrían ser principios. Ahora, en base a los principios, dicen, los principios son sancionables o no. Hay criterios, por ejemplo, del 134 constitucional, que decía, es que el 134 establece que el Estado deberá contratar bajo las mejores condiciones en cuanto a tiempo, calidad y precio. Y decía, son principios. Hay una denuncia de uno de los estados de la República, decía, ¿de qué te sirve tener principios si acaban siendo no sancionables? Entonces, aunque no esté la conducta, si se está violando un principio constitucional, debe ser sancionable. Es más o menos un criterio que está, que nació a raíz de ese 134. Apliquémoslo a la Ley de Responsabilidades. O sea, tenemos principios, no todos los principios están bajados a cada una de las conductas que son faltas administrativas, graves o no graves. Entonces, creo que aquí la primera distinción tendría que ser, ¿es causa de responsabilidad o causa de disciplina? ¿A qué se refiere la disciplina? Porque no es este tema de responsabilidad tal cual, o sea, puede ser un extrañamiento, una llamada de atención, Y si vemos el catálogo del 184, la verdad es que todas son conductas que deberían entenderse como graves, ¿no? Por la simple naturaleza que hace la reseña, pero no lo dice. Entonces, la verdad es que ahí sí creo que primero habría que tener claro si eso es causa de responsabilidad o no, ¿no? Pero estamos hablando del 187, fracción 10. Sí, pero decía, la comparación decía con el 184, sí, dijo el doctor. Porque sí, aquí la diferencia, la denominación de graves o no graves, es que en función de una u otra es la punibilidad. Es decir, necesita que sea grave para tener una punibilidad o que sea no grave para tener una punibilidad. Si no puedo establecer a cuál de los dos géneros pertenece, no puedo imponer una sanción. Es decir, ¿de qué me serviría una investigación y un procedimiento donde diga, se te acreditó esto, que la ley no dice que sea grave, tampoco dice que sea no grave, cuando no tengo la posibilidad de ubicarlos en alguno de los dos supuestos de punibilidad? Yo creo que es la parte más sí, yo más creo grave. que es la parte dura, ¿no? Porque tipicidad exige precisión en la conducta que me es reprochada. Y si para que tú puedas ejercer facultades tienes que distinguir si es grave o no grave, aquí no me puedes decir que expresamente el 187 dice que la fracción 10 sea grave o no grave. Así es. Y para poder sostener eso tendremos que hacer un ejercicio de exclusión, decir, oye, pues mira, el 203 dice que estas son graves, entonces las que no están señaladas ahí deben entenderse como no graves. Ya para efecto de, digamos, de determinar una conducta probablemente responsable, a mí me parece que, o sea, el principio de tipicidad entiendo que no admite modulaciones, o sea, tiene que respetarse la definición de la conducta atípica y reprochable. Eso yo creo que sí lo da el 187. Donde estamos en el debate es en la parte, porque sí, efectivamente tiene razón mi querido amigo el doctor Ávila, es que no hay una presión específica que diga conducta no grave. Exactamente. Incluso les quería problematizar un poco porque la fracción 10 del actual 187 estaba prevista en la anterior ley orgánica como conducta grave. Actualmente, con la precisión que formula el doctor, de que es discutible, a mí me parece que sí pudiéramos sostener que es no grave, pero entiendo el punto, o sea, formalmente y estrictamente, la tipicidad ahí, por lo menos en lo que respecta a la calificación de la falta, no está directamente definida, aunque la norma nos pueda dar ese… Así es. Efectivamente, y fíjese que es muy curioso porque en la práctica, en un ejercicio no hipotético, porque sí es real,
No recuerdo las partes ni el número de expediente, pero lo pueden encontrar en breve como un criterio. Había esa duda, porque la falta de profesionalismo se encontraba prevista en la fracción octava del 110 en la ley anterior y era catalogada como una falta grave. Viene la reforma de 2024 y ahora las mismas conductas, esa misma conducta, el mismo núcleo duro de la conducta, el mismo verbo rector, los mismos elementos normativos, ahora es una falta no grave. ¿Y qué sucedió? Sucedió en un tema de prescripción y en un recurso. ¿Cómo se resolvió? Aplicando algo que en derecho penal se llama traslación del tipo. Es decir, la misma conducta para el legislador anteriormente se consideraba grave, pero por alguna razón que desconocemos, hoy esa misma conducta ya es no grave. Entonces se debe de aplicar la retroactividad de la aplicación de la norma, está proscrita en perjuicio de una persona, pero no a favor. Entonces la traslación de tipo que permite, si una conducta hoy es igualmente punible, pero con una menor sanción, implica que debo de favorecer al servidor público, al justiciable, ¿para qué? Para sancionarlo conforme a esa ley más benévola, porque fue decisión del legislador. ¿Sí? En un recurso nos plantean precisamente como agravio que la falta ya estaba prescrita, porque al momento en el cual se emplazó, se notificó a la servidora pública, ya estaba en vigor la ley orgánica de 2024 y se resolvió conforme a la ley del 2024, pero sin prever que ya estaba prescrita. ¿A qué conclusión se llegó en este recurso en el Pleno? Que efectivamente ya había prescrito porque ya era una falta no grave, en función de que, si bien la cometió cuando era grave, cuando se sancionó ya estaba considerada como no grave. Y lo mismo sucedió en un procedimiento disciplinario, en donde se determinó prescrita la potestad punitiva del Estado. ¿Por qué? Porque se cometió la conducta cuando estaba en vigor la ley de 2021, pero se emplazó, se sustanció y se resolvió con la ley del 24. La ley vigente al momento de los hechos la catalogaba como grave, pero hoy es considerada como no grave. Mediante la figura de traslación de tipo se resolvió prescrito este asunto. Entonces, insisto, inclusive la propia fracción 10 hoy, en mi opinión, ni siquiera tendría que considerar como falta no grave por ese tema en específico. El 203 no la clasifica en ninguno de los dos rubros, pero haciendo ese ejercicio de exclusión, bueno, no grave son aquellas que están señaladas como graves en el propio 203, bueno, esa fracción 10, por lo menos aplicando este principio que, bueno, el tribunal ya lo aplicó, bueno, la prescripción, aun cuando la conducta se desplegó antes del inicio de vigencia de la ley del 24, operaría el mayor beneficio para el servidor público, ¿no? Que yo creo que esa es la respuesta, doctor. Finalmente, no habría una afectación, sería el mayor beneficio y además ya lo dijo el Tribunal de Disciplina. Entonces, ese ya se determinó. Y Karina comentó algo importante que es el 184, que también es un tema bien relevante en cuanto a la novedad de la ley orgánica, porque son las conductas que efectivamente se describen, que las personas juzgadoras serán objeto de disciplina, pero hace referencia al final del artículo, y específicamente en el 185, hasta que se hayan concluido de forma definitiva, ¿verdad? Y se analiza resolver contra constancias, digamos también el estándar probatorio, la dilatación de los asuntos, establece verbos rectores, por ejemplo, también la parte relativa al dolo, esto requiere también un proceso distinto. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, resolver contra constancias, contra jurisprudencia o desvío de la legalidad, pues ya están previstos también en el 187 como conductas sancionables. La diferencia es que ahora se prevé por parte del legislador la posibilidad de revisar asuntos que ya concluyeron definitivamente, donde las partes consideren que hubo un desvío de la legalidad por las razones que previamente ya comentamos. Cuando de alguna manera, en términos amplios, existe la posibilidad, ahora ya hay un parámetro muy específico, muy directo de lo que se tiene que revisar. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención
la parte relativa a la interpretación normativa, ¿no? Así es. Por ejemplo, analizar si es sostenible la interpretación a la que llegó en una sentencia definitiva alguna juzgadora, algún juzgador, conforme al 184, pero me parece que sí es un buen punto. ¿Cuál sería la prescripción? Porque si dice hasta que se concluya este expediente, durante 10 años y de ahí, ¿cuándo? Yo tengo la respuesta, pero el doctor… No, pues a mí me parece que si la propia ley establece que en el 188 que se deberán suspender el inicio del procedimiento, eso no interrumpe prescripción, propiamente dicho, aunque Pero lo condiciona. la conducta dice que iniciará para poder investigar hasta que concluya. Sería el parámetro que tomaríamos. Sí, pero si el 184 no establece, no son faltas graves ni no graves, no corre prescripción, porque no es sancionable. Es que el punto a mí me llama mucho la reflexión de Karina, porque efectivamente, cuando nosotros hacemos referencia, a ver, dice una conducta sancionable del 184. Las personas juzgadoras serán objeto de disciplina cuando se presenta alguna de las siguientes, y establecen una hipótesis, voy a leer la 3, que se emite cualquier procedimiento o resolución contra las constancias de autos. Pero eso en relación al 187, cuando establece el descuido inexcusable o el error, las dos hipótesis tendremos que armonizarlas para efecto de establecer que la conducta, por ejemplo, aquí sí estaría calificada como grave en términos de la nueva ley. Por ubicarse en el 187, Sí. no por el 184. Sí, porque el 184 lo que describe es una conducta que ahora será revisable. Así es. Porque acuérdense que uno de los principios también que protege los derechos humanos y específicamente también la responsabilidad de juzgadoras y juzgadores es la independencia judicial, que es el criterio. Entonces, bueno, pues eso está salvado. Lo que dice ahora la ley orgánica y el legislador es que cuando existan en una terminación ya concluida elementos que permitan establecer desvío de la legalidad, por ejemplo, resolver contraconstancias, pues entonces ahí es donde habrá que hacer una determinación de probable conducta de responsabilidad. Buen Sí, comentario. ubicarla dentro del 187 o un 57 de la Ley General, de actuar con ejercicio de funciones de manera arbitraria en detrimento del servicio, de un servicio, por ejemplo, ¿no? Así es, pero sí da para mucho trabajo de interpretación. Bien, continúo. Otra de las diferencias que tenemos, me voy muy rápido, en el tema de faltas graves y no graves es la punibilidad. En las no graves tenemos desde una amonestación pública privada, suspensión, que esta puede ser de 1 a 30 días naturales, destitución del cargo, empleo o comisión, o inhabilitación, y esta inhabilitación puede ser de 3 meses a 1 año. Entonces, para las faltas no graves esta es la punibilidad. Para las faltas graves se suprime la amonestación pública y privada, tenemos la suspensión en el empleo, el quantum incrementa de 30 a 90 días, la destitución en el empleo, cargo, comisión, una sanción de naturaleza económica o una inhabilitación temporal. Esta inhabilitación temporal se modifica en función de si la conducta produjo un beneficio o un detrimento económico. Si no excede de las 200 unidades de medida, puede ser de 1 a 10 años, y si excede es de 10 a 20 años. Pero cuando no existe este detrimento patrimonial, que es la mayoría de los casos en la función judicial, pues la sanción es exactamente igual que en una falta administrativa no grave, de 3 meses a 1 año. Entonces, esas son las diferencias en la punibilidad, y con esto, por razones de tiempo, desde el inicio, nos daría para todo un diplomado en faltas administrativas graves y no graves, pero el tiempo nos ha ganado. Entonces, yo le agradezco nuevamente la invitación, y no sé si todavía hay un espacio para preguntas de quienes nos siguen o del auditorio. ¿No? ¿Tenemos alguna pregunta? Si ya no tenemos nada más que decir, agradecemos la participación de nuestros ponentes, el magistrado Octavio Ramos Ramos y el doctor Juan Carlos Ávila López. Gracias por compartirnos sus conocimientos, y a nombre de la Escuela Nacional de Formación Judicial le hacemos entrega de sus reconocimientos. Gracias.
De igual manera, agradecemos a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañan a distancia. Gracias por su asistencia y les recuerdo que el día miércoles y jueves nos vemos aquí, ¿sí? En este edificio. Miércoles 6 de mayo y 7 de mayo. Gracias, que tengan una linda tarde.